Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje de la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para tu vida. Vida, ese es el tema de hoy. Dios da vida. Vivimos en un mundo donde muchas personas dicen que viven o viven la vida, pero realmente no es así. Es un espejismo de lo que realmente anhelan o de sus deseos. A veces la vida que llevamos no es en nuestro interior lo que nosotros queremos. Hay cosas que este mundo ofrece, hay cosas que este mundo nos da y nos quita de igual manera. Y hay gente que vive, entre comillas, alegre porque lo tiene todo, pero dentro de su corazón está vacío. Y hay personas que viven frustradas, viven sin esperanza. Hay personas que pasan angustiadas, ansiosas por el mañana, porque no están viviendo. Y hay gente que está sobreviviendo. También podríamos decir que ese tipo de vida no es vida. Hoy quiero hablarte acerca de la vida que da nuestro Dios. Y mira que yo era uno de esos. Permítame compartirle, por favor, cómo es que Dios nos da vida. Quisiera que me acompañaras en la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 10. Permítame leerle unos versos y después hablaremos acerca de lo que la palabra del Señor quiere decirnos en este día. Dice Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron, y dice, y estuvieron vivos, y se pusieron sobre sus pies, y era un gran ejército en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y no tenemos esperanza y estamos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pongamos un poco en contexto la parte de que acabamos de leer. El capítulo 37 de Ezequiel menciona acerca de que el profeta, Dios le manda al profeta algo, le manda a hacer algo que podríamos decir de locos. Y tengamos en cuenta que el pueblo de Israel, por su desobediencia, o sea, fue destruido la nación de Israel y fueron expatriados, sacados de su tierra y llevados al exilio a ser gobernados por otra nación, por otro imperio. Y ellos estando en el exilio anhelan tener una vida con Dios o tener esa relación que tenían antes o lo que tenían antes, pero por de su desobediencia están pagando las consecuencias. Ahora bien, viene Dios y le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos. Dice que en el espíritu lo llevó a un valle donde habían muchos huesos y lo llevó cerca de los huesos. Y el Señor le dice, o Jehová le dice al profeta, profetiza, y él profetiza a los huesos. Y dice que en eso, dice que los huesos empezaron a formarse, que los huesos, dice que empezaron a tener carne y piel. Y dice que después dice que
fueron formados, pero no les faltaba el espíritu y Dios manda el espíritu para que tengan vida. Manda de su espíritu para que tengan vida. Entonces, por eso empezamos el verso 10 donde dice, profeticé como me había dicho y que me había mandado y entró espíritu en ellos y vieron y estuvieron sobre sus pies. O sea que se levantaron. Y eso fue lo que le mandó Dios a decir al profeta. Entonces viene Dios y le dice a- al profeta y le dice, me dijo, dice, hijo de hombre, todos estos huesos son como la casa de Israel. Porque ellos dicen que están sin esperanza, ellos dicen que están destruidos y dice que están en los huesos. No es que están aguantando hambre o se están muriendo, sino que han perdido toda esperanza de que Dios pueda volver a llevarlos otra vez a su tierra. Están desesperados, angustiados, como muchos hoy en día en este mundo en el que vivimos, que viven sin esperanza. Y algunos dirán que esta historia no aplica a nosotros porque está hablando acerca del pueblo de Israel, pero sí el principio de que Dios da vida y que Dios nos rescata de la vida que llevamos, la vida que nos lleva a la condenación, la vida que no nos satisface y nos puede rescatar de esa vida, de esa muerte en vida, para llevarnos a la vida plena en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Primero, la condición en la que está el ser humano, la condición en la que está la humanidad. El pueblo de Israel dice que estaban sin vida, estaban sin esperanza, estaban destruidos. Y hoy en día muchos en este mundo están de esa manera. Dice que viven, pero no viven realmente. Y algunos sobreviven y algunos pasan amargados, frustrados, porque nada les sale. Y aquellos que lo tienen todos, aún así, están vacíos de su corazón. Hay gente que lo tiene todo y se quita la vida. ¿Cómo? ¿Por qué dirás? Porque hay algo en su corazón que les dice que necesitan, y ese es Dios, pero cierran las puertas a Dios y se encierran en su oscuridad. Hay gente que se entrega a los placeres de este mundo y dicen que están viviendo la vida loca. Están viviendo su vida, no te metas con mi vida, pero esa vida te lleva a la condenación. Esa vida te lleva a la frustración porque al final dentro de tu corazón, y tú lo sabes, necesitas a Dios. Porque de nada lo que hagas en este mundo te llenará. El único que puede llenar tu corazón es Jesús, es Dios. Estaban sin esperanza. Hay mucha gente que está sin esperanza, que piensan que es, todo lo que están viviendo, todo lo que están sufriendo, no hay solución. Hay solución a tus problemas, hay solución a la vida desordenada, a la vida empobrecida, a la vida miserable que llevas. Hay solución, hay esperanza. Hay gente que se siente destruida, derrotada, que piensa que nadie la quiere, piensa que nadie la ama. Dios te ama. Dios te ama y Jesús murió en la cruz demostrando ese gran amor. Y esa es la condición del ser humano, sin vida, sin esperanza, destruidos. Segundo, hay una promesa. Dios siempre cumple lo que promete. Dios al pueblo de Israel había prometido que le iba a devolver a su tierra. Y Él no es hombre para mentir, Él cumple sus promesas. Entonces vemos en el verso 12, donde él habla acerca, dice, por tanto profetiza y diles a la gente de Israel, he aquí yo abro vuestros sepulcros, dice. O sea, le da a entender que si ustedes dicen que están en los huesos, que están muertos, que están sin vida, yo te digo que te doy vida. Es la promesa del Señor. ¿Y cómo recibimos esa vida nosotros? A través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nosotros obtenemos vida.
Él lo ha dicho, Él prometió, Él desde el principio, desde Génesis menciona acerca de que hay salida a nuestros problemas y ese es el pecado. Nuestro mayor problema es el pecado y la solución es Jesucristo. A Él importa lo que estamos pasando y por esa razón mandó a Jesús a morir por nuestros pecados. Y al venir a Jesucristo, Él nos da vida, estimados hermanos. Reconozcamos quién es el que nos da la vida. Muchas veces nosotros se nos olvida quién es el que da la vida. Por eso el tema es Dios da la vida. Y tú dirás, yo estoy vivo, yo estoy respirando. Yo no me refiero a ese tipo de vida. Yo me refiero a la vida plena en Cristo Jesús, a la vida espiritual. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque el pecado es el que nos condena, el pecado es el que nos quita la vida, el pecado es el que nos condena a la muerte y andamos en este mundo muertos en vida. Pero es a través de Jesucristo que obtenemos esa vida, estimados hermanos. Ahora, tenemos que vivir en Él, por Él. Recibamos entonces nosotros a Jesús en nuestro corazón para tener vida. Dice en San Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que debemos de vivir en Él, debemos de vivir por Él, porque Él nos dio la vida, estimados hermanos. Ahora, quiero detenerme un momento en esta parte del mensaje. Si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana que ha recibido a Cristo en su corazón y ahora ya no estás muerto en vida, sino que ahora tienes vida plena en Cristo Jesús. Es nuestro deber, así como el profeta le habló al pueblo de Israel o le habló a los huesos, a los muertos, para que resucitaran. Es nuestro deber hablarle a aquellos que están muertos en vida para que reciban vida en Cristo Jesús. Seamos como Ezequiel, seamos como el profeta que obedeció a la orden de Dios para hablarles a los muertos en vida para que reciban vida en Cristo Jesús. Porque Dios es el que da la vida a través de Cristo Jesús. Si tú recuerdas en Juan 11:38 al 44 menciona la historia acerca de Lázaro cuando fue resucitado. Y Lázaro tenía 4 días ya de muertos. Y Jesucristo hace el milagro y él resucita. Este es un simbolismo también acerca de la vida del ser humano, que solo Cristo es el que tiene el poder para dar vida. No importa cuánto tiempo hayamos vivido o estemos viviendo en este mundo, viviendo la vida que llevamos. Si venimos a Cristo, Él nos da la vida que Él da a través de Él mismo. Y nosotros nos despojamos de todo aquello que nos ata a este mundo. Porque si tú recuerdas la historia de Lázaro, te vas a dar cuenta que dice que él tenía todavía, sale del sepulcro y tenía todavía las ataduras. Y le impedía caminar bien. Y tenía que quitarse esas ataduras para poder caminar bien. Así que necesitamos nosotros quitarnos esas ataduras que nos recuerdan la vida pasada que llevamos para que podamos caminar en la vida cristiana como es debido, según la voluntad de Dios. Así que hermano y hermana, tú que tienes vida, profetiza, habla a otros acerca de la vida plena que tú tienes para que esos muertos en vida puedan tener vida. Y quitemos toda atadura, todo aquello que nos ata al mundo, a la vieja manera de vivir. Dios es el dador de vida.
Jesucristo, estimados hermanos, nos dio vida plena a través de su muerte en la cruz. Te motivo, siervo y sierva del Señor, a que vengas a los pies de Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, acepta a Jesús y ya no sobrevivas y ya no andes en los caminos deleitosos de este mundo que al final no te llevan a nada bueno, y entrega tu vida al dador de vida, a Jesús. Dios te bendiga, estimado hermano, estimada hermana, amigo y amigo que me escuchas. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Joanny Maldonado.